Vamos a empezar con este tema que es obesidad en pediatría. Fíjense, este tema es muy actual. El gran problema en este momento, muy particularmente después de la pandemia, es la obesidad y en todos los grupos etarios. Más o menos ya nos damos cuenta por qué, ¿verdad? Ha sido el encierro, ha sido el estrés, em, se ha comido mucho durante este encierro, etcétera. Sin embargo, antes, chicos, el problema que era vital, particularmente en los países en los que nosotros estamos catalogados, era el gran problema, era la desnutrición. Entonces, ahora más bien se está hablando de serios problemas de obesidad en niños. Era muy raro ver, por ejemplo, diabetes infantil en niños chiquititos. Era en general las de tipo 1, esos que se transmiten por genes, por herencia. Pero ahora vemos con esta obesidad que se ve en las calles, los niños ya nacen grandes, un promedio de 4 kilos o más, que ya es considerado grande, sin ser la madre diabética, digamos, por la cantidad de que ha comido. Entonces, se ve muy frecuentemente diabetes infantil, síndrome metabólico, problemas de artropatías, de todo tipo se está viendo. Entonces, el objetivo fundamental es que nosotros tengamos clara en la mente el gran problema que significa la obesidad en pediatría y sepamos hacer una buena consejería cuando nos encontramos frente a un niño con estas características de obesidad, ¿ya? Como introducción, si quieren, podemos decir que obesidad se está refiriendo al incremento del peso en una persona, ya sea adulta, joven o niño, y que esta viene a ser una situación muy frecuente, muy prevalente a nivel mundial. Ya no es solo un problema, como dice el libro, de los adultos, sino es de todas las edades. Y esta obesidad viene a resultar un factor de riesgo para muchos problemas, particularmente la diabetes infantil, el síndrome metabólico, el hiperinsulinismo, que ya es una resistencia a la insulina. Cuando queremos saber cuál es la causa de la obesidad, tenemos que, en primer lugar, recordar que este es un problema multicausal, no reconoce una sola causa, no es solo el exceso de comida, sino es multicausal. Puede ser el tipo de alimentos que recibe el niño, que pueden ser muy hipercalóricos, pueden ser muy abundantes, el nivel cultural y socioeconómico en las diferentes sociedades viene a ser una situación con un enfoque muy diferente. Por ejemplo, si nos encontramos nosotros en un estrato social donde los padres tienen un nivel de instrucción adecuado, son gente más instruida. ¿Será, por ejemplo, esas personas cuidan mucho su salud y tratan de no incrementar el peso porque saben que es un factor de riesgo? En cambio, si nosotros nos vamos a estratos más bajos, no. Para ellos es sinónimo, tal vez en un principio, de buena salud, el comer bien o de decir que sí están en mejores condiciones que otros que no tienen que comer, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver el nivel cultural, socioeconómico, el estilo de vida cada vez más, un estilo de vida así totalmente que no hace libre de deportes, están más frente a un televisor, frente a una pantalla en los videojuegos, una vida totalmente sedentaria
Y los niños entran a ese ritmo también, ¿verdad? Llegan del colegio, tiran sus cosas y a la computadora o al chat, etcétera. La tecnología ha influido mucho en esto, porque tal vez ustedes ya no son de esa generación, pero antes llegaba el niño, hacía las tareas, o si bien no hacía las tareas, directamente hacía algún deporte, salía afuera, se reunía con los amigos y jugaban. No había tanto peligro en las calles también, y jugaban. Por eso es que, por más de que coman, no engordaban, porque hacían mucho deporte. Tiene que ver la genética y la herencia es un factor también decisivo, aunque no es el más frecuente, pero tiene su importancia. Entonces, para hablar de obesidad, queridos, tenemos que entender que esta es una malnutrición. Entonces, cuando hablamos de malnutrición, no solo nos estamos refiriendo a la desnutrición que ya han debido llevar, sino la obesidad también es una malnutrición. Es una forma de incrementar el peso debido a que uno no tiene una conciencia clara de cómo debe ser un alimento ideal y cuánta cantidad se debe consumir. Y el resultado final del exceso de esto es que se llega a incrementar de peso. Entonces, esta malnutrición es muy frecuente en niños y jóvenes de países desarrollados. Era así al principio. En Estados Unidos era la prueba clara. Uno iba a los parques en Estados Unidos y lleno de obesos. Los niños obesos, los padres obesos, pero ahora ya no es así. Ahora encontramos más bien gran cantidad en países en vías de desarrollo la obesidad. Y definitivamente es un exceso de grasa corporal, es decir, los depósitos energéticos son todo el panículo adiposo que tenemos absolutamente en todo el cuerpo. Esto incrementa mucho. La Organización Mundial de la Salud dice que más o menos un 60% de los adultos que son mayores a 40 años llegan a tener de alguna forma esta obesidad en los países desarrollados, ¿no? Pero para que nosotros hagamos una buena consejería a nuestros pacientes que tienen este problema, en primer lugar tenemos que conocer bien absolutamente cómo es la generación de esta obesidad y comprender que es el resultado de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, ¿no es cierto? Entonces, para que haya mayor depósito de grasa, la ingesta tiene que ser muy grande y el gasto energético bajo. Entonces, esto se traduce en que son personas así sedentarias que consumen gran cantidad de alimentos hipercalóricos, no están consumiendo porque no están haciendo deporte y todo el excedente, si recuerdan ustedes, todo el excedente de esto, ya sea de hidratos de carbono, de grasas, incluso de las proteínas, que es más difícil, se convierten en grasas y se depositan en nuestro panículo adiposo del cuerpo. Esa es una de las razones. La ingesta supera el gasto y el exceso se almacena como depósito de grasa. Esta es una imagen extraída de uno de los países que tiene a nivel mundial el índice más grande de obesidad. ¿Saben ustedes cuál es, verdad? En México la obesidad es uno de los índices más altos del mundo, tanto a nivel de adultos como infantil. Y esta imagen es justamente de un libro mexicano que se ha sacado. Fíjense, esos niños tan obesos tienen rollos a esa edad. Son niños probablemente escolares, hasta en los brazos. Están frente a unas máquinas, ¿verdad? ¿Y qué están consumiendo? Chatarra pura. Papas fritas, con sus Coca-Colas y están sedentarios. Pueden quedarse en los famosos juegos que aquí llamábamos, ya no sé qué se llamarán, pero antes se llamaban los tilines, que aparecieron estas máquinas para jugar.
donde los niñitos muchas veces se fugaban de la escuela y se quedaban ahí horas y horas hasta que pase la hora de clases, ¿no? Entonces, esto es en México. ¿Cuáles son los factores que están implicados en la obesidad y cuál es la etiopatogenia? Ya hemos dicho, es multicausal, son muchos los factores. El factor sociocultural, particularmente, esto es más actual, que dice, los estratos socioeconómicos bajos tienen ciertos hábitos alimentarios y creencias. Entonces, ahí, como les he dicho, muchas veces a esta gente que de alguna forma ha subido, si quieren, en su estándar de vida, son comerciantes, son de esta gente que tiene algún comercio, pero que tiene una economía ya más libre que puede disponer. Entonces, para ellos, particularmente para la abuela, para la madre, una buena salud es que se coma varias veces en el día, mínimo cuatro comidas, un buen desayuno, a media mañana. Los cochalas que hacen, pues a media mañana comen sus rellenos, sus salteñas, ¿verdad? El almuerzo con todo y luego a media tarde vuelven a comer y la cena. Entonces tienen que comer 3, 4 alimentos bien servidos y abundantes y que cada comida les deje así, rellenos. Eso es un poco, son hábitos alimentarios. Y el tipo de alimentos que últimamente se consume, ¿cuáles? Las mamás de ahora ya no cocinan. Las mamás de ahora, llega el marido o del trabajo con su bolsa de sus pollos panchitas, pollos estos. ¿Y con qué va esto? Con papa frita en abundantes cantidades, mayonesa, todos los aderezos y todos comen y a diario eso. Entonces es un tipo de comida muy hipercalórica, muy dañina, porque está con aceite 1000 veces hervido. ¿Saben ustedes eso? Y eso ya tiene grasas hidrogenadas que son terriblemente dañinas, ¿no es cierto? Y el exceso de pollo, por ejemplo, porque se dice que tienen hormonas y tienen una serie de sustancias químicas, vemos a los niños obesos, particularmente con ginecomastías, niños o mujercitas, hay pubertad precoz, ¿no es cierto? Hay factores psicológicos que están implicados en esto y factores genéticos. Muchas personas consumen alimentos en grandes cantidades para liberar tensiones, para liberar el estrés. Entonces, están estresados, hay un porcentaje también que si están súper estresados, como que se les cierra y no comen nada, son los menos. Pero el resto de la gente está estresado, abre el refrigerador y lo que encuentra saca y come, y regresa y come, y come, y come, y come. Es un mecanismo de liberar tensiones. Y además se sabe que los alimentos, particularmente los que tienen mayor contenido de grasa, siempre han sido desde siempre, desde la prehistoria, sinónimo de reserva energética. Pero la vida, digamos, en la época de las cavernas, en la prehistoria, era tan difícil. Por eso el promedio de vida muchas veces a los 20, 25 años ya moría, porque era la vida muy difícil, dependía de cazar, de grupos, ¿verdad? Y hay historia que nos habla que en muchas de estos grupos, de estas gentes de la época de la prehistoria, neandertales, en todos estos grupos, si había un niño desnutrido, mal formado, etcétera, a veces cuando tenían que ir de un lado a otro, trasladarse, los dejaban. Hay controversias a ese respecto, ¿no? Y otras veces dicen que las madres, por ejemplo, eran muy aferradas a sus niños, ¿no? O si había algo con algún problema. Entonces la vida fue muy difícil y el hecho de tener panículo, un depósito energético, era muy importante en esa época. Pero ahorita hay exceso de esto. La actividad física es vital. Y para la generación de la obesidad
se necesita llevar una vida sedentaria, libre de ejercicios. Si se ponen a pensar, chicos, antes, por ejemplo, había mucho trabajo manual, pero ahora ha sido en la pandemia, ¿qué ha pasado? Todo era virtual, ¿verdad? Todo era virtual en todo lado y en todos los campos, sentadas las personas, trabajaban desde su casa a las clases, todo ha sido así virtual. Se ha llevado una vida sedentaria y este es un fenómeno muy importante, decisivo en la generación de la obesidad, porque el ejercicio físico es una de las formas más importantes de quemar energía. Y cuando un músculo está trabajando, si yo estoy haciendo un esfuerzo físico muy grande, un gran porcentaje de la energía se va a ese músculo que trabaja. Y cuanto más, es como en el gimnasio, cuanto más trabajamos musculatura, ese músculo se hipertrofia y en menor tiempo consume también mayor energía que de una persona que no hace ejercicio y que tiene, digamos, unos músculos mucho más débiles que uno que está bien trabajado su músculo, ¿no? Entonces son situaciones que tienen mucho que ver. Factores genéticos, se sabe que hay factores genéticos, por más de que la persona haga dieta, lleve una vida saludable, está demostrado en animales de experimentación que a veces hay falta de enzimas, falta de una determinada falta de lipases que me impide quemar las grasas o algún trastorno genético que se transmite, ¿verdad? Se han hecho estudios, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y se ha visto, o por ejemplo, quedaban tanto huérfanos, ¿verdad? Y a estos niñitos, hijos de los judíos, han sido conejillas de indias en esa época. Y cuando habían dos gemelos, por ejemplo, que quedaban huérfanos y a estos los separaban en familias absolutamente diferentes, unos bien carentes, pobres y otros que tenían un buen estándar de vida. Y los han ido siguiendo durante su desarrollo y se ha visto que pese a estar en condiciones tan diferentes, unos que comían bien y los otros que apenas sí, la diferencia de peso cuando llegaban a ser adolescentes o grandes era apenas de un kilo y medio. Y entonces se habla que sí tiene mucho que ver la parte genética también, ¿no? ¿Cómo es la composición y el metabolismo del tejido adiposo? Ya dijimos, obesidad es el exceso de grasa corporal y el componente fundamental de esta grasa, de este depósito que lo tenemos absolutamente en todo el cuerpo, más en esta parte central, son las grasas, los lípidos, y de estos lípidos el 98% resultan ser los triglicéridos. Estos depósitos grasas están en relación con la ingesta de energía y hemos dicho y con el gasto que se puede hacer de esa energía, ¿no es cierto? El gasto energético tiene tres componentes. Fíjense, el metabolismo basal, el 73%. Esto es gasto energético en una persona sedentaria que está sin hacer ejercicio. La actividad física en este sedentario representa el 12% y la termogénesis química, celular, el estrés, factor psicológico, etcétera, el 15% en una persona sedentaria. ¿Tienen clara la idea de qué es el metabolismo basal, chicos? Es la cantidad de energía mínima necesaria para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, para medir, para que tengan una idea cómo es, en qué consiste el metabolismo basal, si alguien quiere medir el metabolismo, algún médico quiere medir el metabolismo basal de una persona, lo somete a esa persona, digamos, a un ayuno mínimo de 12 horas. No debe consumir nada, nada,
menos alimentos ni líquidos. No debe consumir. Debe estar en un ambiente sin estímulos, libre de estímulos, casi en penumbra, recostado en una camilla muy plácidamente, con una temperatura óptima. Que no haga frío ni haga calor, que no le moleste, no ha consumido alimentos, no ha consumido nada. Y después de este tiempo, y está totalmente relajado, con los ojos cerrados, y ahí se mide el metabolismo basal. Entonces, fíjense, si no comió, ni el tracto gastrointestinal está trabajando. Solamente quién está gastando energía, corazón, no puede parar, ¿verdad? Respiración y lo mínimo de algún órgano interno necesario para la vida. Entonces es, como dice él, la energía mínima necesaria para sobrevivir. Eso es el metabolismo basal. Y en un sedentario, esto representa el máximo porcentaje. Como está, digamos, sedentario, obviamente, actividad física, todo esto estará abajo. ¿Cómo se desarrolla el tejido adiposo y los adipocitos? Entonces, este tejido adiposo tiene características muy particulares en diferentes momentos de la vida, en diferentes etapas de la vida. Así, en el periodo intrauterino, como cualquier célula, estas células adiposas también se encuentran en una franca multiplicación celular. Se encuentran, ¿verdad? Alrededor del año de la vida, o sea, cuando tiene un añito más o menos este niño, este incremento del tejido graso está a expensas del aumento de tamaño de los adipocitos. Este primer año de vida es vital, queridos. Y la otra etapa crítica vital es la pubertad. En la pubertad, al inicio de la adolescencia, entre 10, 11, 12 años es la pubertad, ¿verdad? En esta etapa hay depósito de tejido adiposo muy rápidamente. Acuérdense que hemos dicho que las mujeres, por ejemplo, redondean las caderas, aumentan grasa corporal en diferentes lugares, ¿verdad? Se aumenta mucho, es muy importante esta. Y también en esta etapa hay una gran proliferación de los adipocitos. Y se ha demostrado que en la vida adulta también hay, ¿por qué habla esto? También hay multiplicación de los adipocitos. Porque hasta hace poco, no hace mucho, hace poquito, se pensaba que cuando nacían los niños hasta la edad de un año, un poquito más de un año, se definía el número de adipocitos. Y se decía que hasta ahí, desde el periodo intrauterino hasta esta primera etapa del lactante menor, se decía cuántos adipocitos tenía y que después en el resto de la vida simplemente estos adipocitos se aumentaban de volumen si es que engordaba y llenaban mayor cantidad de grasa. Pero ahora ya está oleado y sacramentado, es decir, confirmado que nosotros podemos generar adipocitos nuevos durante toda la vida. Es decir, que una persona que aunque nació pequeña, cambió su estilo de vida en la vida adulta, etcétera, se puede generar obesidad. Lo que vemos que acontece, ¿verdad? Dependiendo del tipo de alimentos. El primer año de vida y la pubertad son los periodos más sensibles al inicio de la obesidad, porque hemos dicho que en estos periodos hay una gran multiplicación de estos adipocitos. Esto lo tenemos que tener presente. Por eso se habla, no sé si alguna vez han escuchado ustedes decir que un niño obeso de la infancia es un obeso, es un futuro obeso de la vida adulta, ¿verdad? Y que hay que trabajar justamente con estos niños obesos de la etapa temprana. Porque si sigue ese ritmo avanzando, sigue nomás con este incremento o dilatan bien estómago, todo, y siguen en ese ritmo, llegan a la pubertad a los 15 años y son obesos y siguen nomás. Y es más difícil todavía trabajar luego con ellos. También para comprender el tema, chicos, es bien importante conocer cuál es la energía disponible en los diferentes alimentos que consumimos.
Y cuando hablamos de grupos de alimentos, ¿a qué grupos nos referimos? Carbohidratos, proteínas y grasas. Son los tres grupos fundamentales, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a decir que cuando estamos hablando, ¿cuál será un paciente saludable? ¿Cuál es el paciente saludable? Es aquel cuya alimentación es suficiente para satisfacer todas sus demandas metabólicas. Ni más ni menos, queridos. Esa cantidad que satisface adecuadamente las demandas metabólicas será la cantidad suficiente. Pero ¿qué pasa? Generalmente excedemos nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, se va a ir depositando grasa. Y aquí tenemos, la oxidación de 1 gramo de hidratos de carbono en términos generales me aporta 4 calorías, o kilocalorías es lo mismo. Y la oxidación de 1 gramo de grasa, 9 calorías. Fíjense que es más del doble las grasas, más del doble. Y la oxidación de 1 gramo de proteínas, eso lo saben muy bien, también 4 calorías. ¿Y qué es la dieta equilibrada en pediatría? En pediatría fundamentalmente, queridos. Una dieta equilibrada. La dieta ideal, que no debemos más o menos salir de esto, es que esta dieta contenga aproximadamente el 50% de su comidita sea hidratos de carbono, un 35% grasas y proteínas un 15%. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el alimento más difícil de conseguir, chicos? O de adquirir sería las proteínas. En cualquier parte del mundo las proteínas son lo más caro, ¿verdad? ¿Y lo más barato cuál es? Carbohidratos. Eso donde sea, hasta los más pobres. En el África así viene estos que hacían kwashiorkor, era porque tenían esta dieta a base estrictamente de hidratos de carbono, ¿verdad? Y aquí hay zonas de gente pobre, porque aquí en Cochabamba están los bolsones de mayor pobreza, por ejemplo, de Bolivia. Está en la serranía, es Arque, Tapacarí, Bolívar, son los países, son las zonas más pobres de todo Bolivia, ¿ya? Y esos viven afuera. Entonces, fíjense, aquí esto es para demostrar cómo es la distribución en las diferentes situaciones. Países que tienen un buen estándar de vida, eh, si bien hay pobres, pero no son la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los hidratos de carbono están reducidos, suman un 45% en términos generales. Las grasas es lo que más consumen, ¿verdad? Porque ellos comen comida rápida, salen temprano de su casa y se llevan. ¿Y qué se llevan? Se llevan sus tocinos, sus bacon, sus sándwiches, o si no, tienen cerca de sus trabajos McDonald's o cualquier Burger King, cualquiera de estas es todo eso, la hamburguesa de por sí, así con su queso y encima quintales de mayonesa, ¿verdad? Y papas fritas. Entonces, grasa reciben un mayor porcentaje y proteínas, no sufren ellos de proteínas, tienen un 15%. Entonces, pero países pobres, nada más piensen aquí en estos pobres que nos rodean en este cinturón, digamos, que es gente migrante del campo, que muchas veces no tiene trabajo. O pueden ser estos pobres del norte de Potosí, de las serranías, etc. Aquí los hidratos de carbono representan el 80 al 85%, ¿se dan cuenta? La mayor parte, porque es lo que ellos cultivan, maíz, trigo, papa, chuño, puro hidratos de carbono, ¿verdad? Y grasa apenas 8 a 12%. Esta gente baja, va a la cancha y hay unos lugares, si es que han caminado alguna vez por el último rincón de la cancha, verán que hay unos lugares donde venden grasa pura animal, grasa total, ¿ya? Y la grasa es el 8, y ellos se compran esta grasa porque les
es su fuente de calorías. Es su fuente de calorías y para que le dé un poco de sabor, etc. Y las proteínas 7 al 8%. Entonces, a veces ellos, por ejemplo, si tienen una gallinita y prefieren vender su gallinita porque si se la comen a la gallinita, van a comer un día. Pero con el costo de vender la gallina, ellos pueden comprarse fideo, arroz, azúcar y les durará más tiempo. Entonces, esa es la lógica, no es porque son tontos y porque prefieren vender y no comer proteína. Si yo he escuchado maltratarlos así, prefieren vender. No, no, no es por eso. Es porque si venden, les da mayor cobertura de comprar otro alimento mucho más barato, que les alcanzará para más tiempo. Para que hagan una consejería, chicos, aquí tengo una tabla del valor energético, que esto les sirve no solo para pediatría, les sirve para la vida, para ustedes también. Puede ser un paciente adulto que están tratando y que es obeso y que tienen que hacer la consejería, les sirve esto. Entonces, un poquito yo he ordenado esto porque en las tablas de alimentos viene mezclado absolutamente proteínas con grasas y todo que sea hipercalórico, no. Para que se acuerden, esto está ordenado. Entonces, hay alimentos hipercalóricos. ¿Cuáles son estos alimentos hipercalóricos? Fíjense, entre los más hipercalóricos tenemos a la mantequilla, que a todo el mundo nos gusta, y todo es por 100 gramos, todo es por 100 gramos. 100 gramos de mantequilla nos proporciona 733 calorías. Le sigue, digamos, el tocino o el bacon que llaman también, que la mayor parte es grasa también eso, ¿verdad? Tiene un poquito de músculo nada más. 100 gramos, 712 calorías. Las nueces, fíjense que son hipercalóricas. 702 calorías. Podríamos decir, ¿y para qué entonces se consume nueces? Nadie consume todos los días ni grandes cantidades de nueces. Eso es esporádico, ¿verdad? Y comemos cantidades reducidas. Entonces no es un problema, porque las nueces tienen un aceite esencial muy bueno. Sus aceites de todos estos frutos secos, de las nueces, de todas estas cosas son muy buenas. Son aceites esenciales buenos. El maní, fíjense, ¿conocen el maní, no? El maní, una bolsita de 100 gramos, me proporciona, que nos los comemos en un minuto, ¿no ven? 602 calorías. Y hay personas que cuando en una invitación van y ponen papitas, manís, etcétera, yo, por ejemplo, si pongo maní, yo hasta terminar creo que como el maní, ¿verdad? Es porque es muy, muy rico. Entonces, tiene un contenido calórico muy alto, 602 calorías. El chocolate, que es otra delicia, 570, ¿no? Y el chocolate además que produce compulsión. Como empezamos, a las mujeres particularmente nos da eso, probamos chocolate y queremos seguir comiendo. Ahora, les contrasto esto, muchachos, con los alimentos hipocalóricos, los alimentos que tienen esa carga energética más baja. Y aquí se los he ordenado de acuerdo para que ustedes recuerden esto del alimento que tiene menos energía. El tomate apenas tiene 23 calorías por 100 gramos. O sea, una cantidad así, 23 calorías, el tomate. La lechuga, todas las hojas verdes en general, son bajas en contenido calórico, bajas. La lechuga 24, la espinaca 25, el repollo 29. Fíjense, yo puedo comer, por eso se hacen las dietas que consuman gran cantidad de verduras. Me puedo hacer una ensalada así, eso es por 100 gramos, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Y estas son fuente de vitaminas y de minerales, ¿no?
Las fresas o las frutillas tienen 41 calorías, están entre las frutas más hipocalóricas. La naranja 50 y la manzana 64. Vamos a seguir viendo otros alimentos. Los alimentos proteínicos, las carnes. Si yo consumo carne de vaca, 268 calorías por 100 gramos. ¿Ya? La carne de cerdo particularmente, perdón, la carne de pollo, si yo escojo la pechuga, es puro músculo, ¿verdad? No tiene casi componente. Obviamente, si quiero consumir adecuadamente, debo sacar el pellejo, el cuero, que tiene grandes cantidades de colesterol, tiene grasa saturada, y las grasas saturadas son las más dañinas. Las saturadas son todas las grasas que solidifican, son sólidas, esas son las dañinas. En cambio, los aceites líquidos generalmente tienen aceites esenciales y son buenos. Entonces, la carne de pollo, si yo consumo la que no tiene grasa, apenas 111, por eso entra dentro de todas las dietas hipocalóricas, tiene la más baja. La carne de cerdo, fíjense, la carne de cerdo, chicos, ha sido satanizado, pero terriblemente hasta hace unas décadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que decía, carne de cerdo es un veneno porque tiene cualquier cantidad de colesterol. Depende qué parte del cerdo voy a comer. Si como obviamente el tocino, el cuero, etcétera, y tiene gran cantidad de grasa, sí es dañino, porque tiene gran cantidad. Pero si me sirvo un lomo de cerdo, en la actualidad es considerada carne blanca, no dañina. Si consumo el lomo, esa carne, así le saco la grasa, es considerada carne blanca. ¿Ya? Entonces, eso ha cambiado. Y la otra cosa que ha cambiado es en referencia al huevo. Se pensaba que el huevo era lo más dañino por la yema, por el colesterol. Y está demostrado que sí, evidentemente tiene colesterol, pero no tiene ingentes cantidades de colesterol. Y que el huevo es una proteína muy buena. Y es un buen sustituto, por ejemplo, porque es económica para gente que no tiene recurso y que no accede. Por lo menos su fuente de proteína que sea huevo, ¿no es cierto? La muy pobre. Entonces, ya no es esto que antes teníamos la costumbre incluso de sacar toda la yema y eliminar. Y no, está considerada que el huevo entero es bueno. Es bueno. El atún enlatado 194 por 100 gramos, ¿no? Pero el atún, por ejemplo, hay unos que están en aceite. Ese obviamente tiene mayor caloría y otros que están en agua, ¿no es cierto? Ese es diferente. Y los hidratos de carbono, asústense con esto, queridos. Una papa, que es a la papa también, no papa para la dieta, no así satanizada, ¿no es cierto? La papa tiene 85 calorías por 100 gramos, 85. Un poquito más que una manzana. Entonces, no va mal que yo me ponga una papa. Mejor, pero no es lo mismo una papa cocida en agua que una papa frita como comen ustedes, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Y además ni siquiera frita y le ponen mayonesa y le ponen crema y todo, ¿verdad? Entonces su valor calórico aumenta mucho. Aquí nosotros consumimos, por ejemplo, la papa hervida con la cáscara. En quechua se llama papahuayco, pero es la papa más sana, porque si tú lavas bien, la puedes consumir con la cáscara y ahí están muchos nutrientes en la cáscara. Y no necesitas friturarla, nada, es una papa muy rica, sí. Entonces, ya no le tengan tanto miedo a la papa, pueden poner una ración. Los fideos, fíjense el resto, chicos, los fideos, 300 calorías por 100 gramos. ¿Quién come fideo puro? Quiero preguntarles. Nadie. Todos comen con queso, con crema, con todo, ¿verdad? Con todos los aderezos. Y entonces no queden 300.
Eso sube muchísimo, 500, 600, una pasta, quizá también a las famosas pastas, ¿verdad? Los pasteles, todo, el pan solito, así, el pan infame solo, 268 calorías, pero lo mismo. Rara vez en plena necesidad uno podrá comer un poco de pan solo, pero el pan está con todo. Pan con queso, pan con dulce, pan con jamón, pan con dulce y con queso, todo, ¿no es cierto? Mezclado. Entonces también sube eso, no es los 268 que es del plan puro. Los pasteles, tortas, todas las masitas, todas las cosas ricas que ustedes hacen, fíjense, puede oscilar entre 300 a 700 gramos. Entonces, después de un tecito que nos encanta, donde hay toda la variedad de pasteles, dense cuenta el atracón que nos metemos. Todo el excedente, todo, porque se queda una partecita para la glicemia, otra partecita chiquita para el depósito de glucógeno en el hígado y el resto en el hígado se convierte en grasa. Todo el resto del excedente. Entonces, ahí sí que incrementamos mucho. ¿Cómo es el diagnóstico de la obesidad? Para el diagnóstico se toma en cuenta la clínica, que no es difícil pues del obeso, ¿no es cierto? Es incremento de peso, rollos, que tiene aumentado la circunferencia abdominal, una barbaridad, pero puede aparecer intertrigo cuando ya están medio queriendo desencadenar diabetes, aparece ginecomastía, todas estas situaciones terribles, ¿no? A veces si el niño es adolescente, incluso aparecen estrías, ¿no es cierto?, cuando engordan demasiado. Se toma en cuenta la clínica con todo esto que es ya sobreentendida. Se toma en cuenta peso, talla, edad y sexo. Y sobrepeso, cuando hablamos de sobrepeso, estamos refiriéndonos a que el percentil está por encima de los 75. Y de obesidad, cuando está por encima de los 90. ¿Ya? Entonces, en sobrepeso ya tenemos que actuar nosotros y actuar muy seriamente. En la anamnesis tenemos que tomar en cuenta antecedentes de obesidad en la familia, efectos secundarios que existe secundaria a la obesidad, diabetes es uno de los problemas más grandes. Fíjense los adultos como ahora cualquier cantidad de gente adulta obesa, relativamente joven, 40, 38, 45, 50, están siendo diabéticos, diagnosticados diabetes. Y saben que es un factor de riesgo muy grave la diabetes para todo. Entonces, puede haber efectos secundarios como la diabetes, el hiperinsulinismo, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la depresión. Se baja mucho la autoestima no solo en los niños. En los niños, cuando van a la escuela, les hacen bullying, ¿verdad? Les ponen una serie de apodos. Gordo para empezar, bola, todo les dicen. Y a los adultos igual, la autoestima está baja. Aunque se dice que los gorditos son los más amorosos, son reilones, todo, pero en el fondo quisieran ser flacos, ¿verdad? Y quisieran bajar de peso. Entonces, hay no solo esta baja de la autoestima que puede entrar en depresiones muy graves, dislipidemias terribles, suben su colesterol, sus triglicéridos, todo. Hay artrosis, estos a veces tienen mucho pie plano, tienen ya en forma temprana dolores articulares porque soportan un peso grande las articulaciones, ¿no es cierto? Hay trastornos hay que investigar antecedentes de hábitos alimentarios, el comportamiento social, grupos. En general, si uno ve unos niños obesos, los padres también están obesos, ¿verdad? Y a veces los abuelos, es todo el círculo familiar. Y hay que ver si hace deporte y si no hace, incentivar. La exploración física, aumento evidente del peso, talla elevada. A veces vemos niños grandes con esas poleras de adulto, ¿verdad?
hasta aquí así grandes, porque les entra solo eso, y tienen un tórax así grande, talla elevada, intertrigo en pliegues, estrías en diferentes lugares del cuerpo, enterramiento genital, porque el tejido adiposo está tapando, ginecomastía, escoliosis, pie plano, genuvalgus, aumento de la circunferencia abdominal, es vital esto. Y el tratamiento de la obesidad es definitivamente cambiar el estilo de vida del paciente, ¿no es cierto? Se debe cambiar, se debe cambiar. Hay que hacer un control de peso. Es importantísimo la motivación. Es como cuando estamos haciendo una consejería a un drogadicto o a un alcohólico. Si el paciente no acepta su condición de obeso, que es obeso, si no acepta, va a decir, sí o no como mucho, sí o no. Y hasta cierto punto, chicos, eso es verdad. Porque ¿qué pasa con el obeso? La primera etapa de la obesidad se va convirtiendo, porque si recuerdan de sus conocimientos, chicos, en la primera etapa de la edad se va generando estos depósitos energéticos, que son toda la grasa que acumulamos en el cuerpo. Pero cuando ya están esos depósitos llenos grandes, lo único que se necesita para seguir siendo obeso es comer, igualar la entrada con la salida. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué grave es? Una vez que ya he sido obeso, ya no necesito ingentes cantidades para seguir siendo obeso. Basta que iguale. O sea, y yo consumo poco, justo para lo que necesito, y esa es mi salida, lo que voy a utilizar. Y sigo siendo obeso. Pero si sigo comiendo un poco más, sigo adicionando a la obesidad, aumentando más y más y más la obesidad. Entonces, por eso cuando hablamos y decimos, pero si no, ¿cómo? Y a ver, dime tu historia alimentaria, les dices a los adultos y te dicen en la mañana un trocito de pan y el almuerzo así bien poquitito y la cena casi ya no cena, ¿verdad? Hasta cierto punto sí, es probable porque ya tiene él su obesidad. Y si come grandes cantidades, porque hay obesos que comen así, los vemos, ¿verdad? No se hartan. Esos siguen dilatando más y más el estómago y como lo tienen dilatado, necesitan una cantidad grande hasta que vaya estos medios de regulación o del depósito energético es un medio de regulación a largo plazo, son los depósitos energéticos. Pero, ¿qué es lo que me detiene comer? Son los medios de regulación inmediatos. ¿Qué es lo que me impide cortar y decir hasta aquí no más? Es que el estómago se replete con los alimentos y la mucosa, todo el estómago, toda la musculatura se queda tensa. Y cuando está tensa, porque ya ha llenado, envía mensajes hacia el hipotálamo. Se envían mensajes. Y desde el hipotálamo, que es el centro ahí está en el hipotálamo el centro de la alimentación, hay diferentes núcleos, entonces se manda mensajes efectores ya que dicen pare la comida. Y así se frena, se estimula el centro de la saciedad, ¿no es cierto? Entonces en ellos cambia esto, cambia totalmente. Y entonces hay que hacer la motivación, muchas veces se necesita ayuda psicológica, ayuda de la familia, porque si bien la familia está consciente que su niño está gordo y que necesita bajar de peso, pero si el padre sigue comprando la Coca-Cola, sigue habiendo en la mesa mantequilla, dulce y todo, ¿cómo no va a seguir comiendo? Y todos comen, el niño también va a querer comer. Entonces, es un compromiso de la familia que si quieren ayudar a este niño, todos deben estar y deben estar de acuerdo en sacar todos esos alimentos hipercalóricos, ¿verdad? Una dieta saludable, ya ahora me entienden qué es una dieta saludable, ¿no es cierto? Una dieta equilibrada, no solo es verdura y
proteína. No solo eso se necesita. La dieta debe ser equilibrada, pero hay que reducir en cantidad y poner mayor cantidad de verduras, etcétera. Sacar toda la chatarra, absolutamente. Incremento de la actividad física. Esto es vital. Este niño debe entrar y hacer un deporte cotidianamente, no como hacen los adultos acá una vez a la semana, sábado, juegan media hora y el resto le echan y comen, ¿no ve? Entonces esa no es, tiene que ser diario, como una rutina. Ahí sí podremos modificar que entre a deportes que implican un gran gasto energético, que haga básquet, voleibol, natación, fútbol, lo que sea, pero que haga deportes. Creo que es todo, queridos. No sé si tienen alguna pregunta.